que las hagan en los trabajos. Y ahí ya vamos a esperar que entren algunos compañeros más y vamos a hablar también de ese tema. María Laura va a hablar un poquito de ese tema y de la importancia que tiene, para que ustedes estén tranquilos y sepan bien las reglas de juego. Si bien se las contamos a principio de año, pero a veces a principio de año esas reglas de juego quedan como algo estático, que uno les cuente en el momento, y bueno, pero cuando empiezan a aparecer todo este tipo de cosas, cuando uno las tiene que volver a recordar. Así que bueno. Nicolás, por más que no estén aprobados en primera instancia, ustedes vuelven a reentregar y lo han tenido que aprobar en alguna instancia, o no han hecho reentrega para volver a aprobar. Porque, o sea, ok, por eso, la nota fue cambiada de desaprobado a aprobado. Igual la nota de parcial en LAN siempre la regularidad o ya se puede aspirar a la promoción. ¿La profe no les habló de cómo es el sistema de la regularidad? Ok. Porque hay todo un protocolo, una definición de cátedra de cómo va a ser el tema de la regularidad. André, vos hablaste Sí, algo con... a ver, les vamos a contar lo último que sabemos, chicos. Claro, el Puede tema ser sería que que tenga un Alejandra cierto cambio, se los porque bueno, escriba, digamos, ¿no? acá en la virtualidad vamos actualizando y acomodando las situaciones a medida que se nos van presentando. Pero si mal no recuerdo, María Laura, por ahí que estábamos las dos, en la última reunión de cátedra se decidió que todos los alumnos quedarían en condición de regular, y a aquellos que las notas les daban para promoción de práctico o promoción de teórico, en el momento que nos viéramos presencialmente, podían acceder a una instancia presencial con nosotros y ahí hacer una pequeña demostración de práctico, de teórico, de lo que les toque, que necesiten hacer, y podrían alcanzar la aprobación directa o la promoción de práctico. En una primera instancia quedarían regulares. Obviamente hablamos de regulares a aquellos que aprueben, ¿no? Chicos, si no aprobamos, no les vamos a dar la regularidad. Estamos hablando de la gente que apruebe. Entonces, esa gente quedaría como pendiente de esta aprobación directa hasta la presencialidad. Cuando nos viéramos presencialmente, harían ese examen y ahí podrían lograr la aprobación directa. Pero obviamente la aprobación directa, ¿quiénes la van a poder hacer? Aquellos alumnos que tengan las notas para la aprobación directa. Si yo me saque 5 y 5, no puedo ir en esa presencialidad a ese examen para buscar la aprobación directa, porque no, chicos. Son aquellos chicos que cumplan la condición, o sea que en este momento, cuando termine el segundo parcial, las notas le darían para aprobación directa. No la obtendría en este momento, la obtendría en una instancia presencial, pero la puede obtener. Entonces, no debería anotarse los exámenes de julio para rendir, debería esperar a la presencialidad para poder hacer esta aprobación directa. Esas serían las reglas. En la última reunión que estuvimos trabajando con eso, María Laura, ¿hacía algo que se me pasó? No, Bien. eso fue lo que Pero pasó, bueno, Alejandra, en limpio también, Andrea. claro, estaríamos sujetos. De todas formas, la profe Alejandra, para que ustedes sepan, es la jefe de cátedra. Es decir, que es la autoridad máxima dentro de la cátedra de SOR. O sea que con ella van a estar sumamente informados y sumamente avisados de las condiciones y si llega a cambiar algo de esto. Si ustedes me preguntan si yo estoy con condición de notas primer y segundo parcial y TPI para una aprobación directa, quizás lo que les convendría hacer es esperar esta presencialidad, presentarse en ese momento y lograr la aprobación directa. ¿Qué es la aprobación directa? Porque también es cierto, por ahí no hemos hablado un poco de eso. La aprobación directa es aquellos alumnos que tienen una determinada nota y lo único que hacen en el examen final es se les firma la libreta. Quizás contarles un poquito que cambia mucho lo que ustedes estaban en el secundario. En el secundario ustedes, por ejemplo, sacaban 6 en los trimestres y ya está, la materia ya estaba lista. Acá no alcanza con eso. Además de eso, digamos, de haberla aprobado la materia, tienen que presentarse a rendir la materia. Hay 3 instancias para presentarse a rendir. Una es como regular, que significa que rinden todo, que rinden práctico y rinden teórico. Otra instancia es como promoción de práctico, es decir, que solamente van a rendir teórico. Y otra instancia es la aprobación directa, es decir, que solamente les firman la libreta. ¿Sí? Son las 3 instancias, pero la materia se rinde. No alcanza con aprobar los parciales y el TPI. Tienen que rendir la materia en alguna de esas 3 condiciones. Sí, ahí vamos a explicar lo del... Sí, va a ser después del
receso, Mauricio, ¿no? Y con esta nueva anuncio que dio a hacer el presidente hasta el 28 de junio, ya les podemos decir que vamos a terminar el cuatrimestre en la virtualidad, chicos, ¿sí? El parcial es el sábado 27, va a ser distribuido de la misma manera que como fue en el primer parcial, por turnos, ya les vamos a avisar y demás, pero también va a ser exactamente virtual como fue el primer parcial. Y con esta nueva medida de ayer, sí les decimos que terminamos el cuatrimestre en la virtualidad. Terminamos el cuatrimestre en la virtualidad. No podemos decir los exámenes porque no sabemos qué va a pasar, pero dadas las condiciones es muy probable que los exámenes también sean virtuales. A aquellos que no busquen la aprobación directa o la promoción de práctica. Si ustedes buscan eso, van a tener que esperar a la presencialidad donde nos veamos. Chicos, esas son las noticias de hoy. Puede ser que cambien, por eso les decimos con María Laura que puede ser que cambien. En el transcurso de tener nuevas novedades se las iremos diciendo. Sí, el 27 es el segundo parcial. ¿Estamos? Bueno, ahí hay una de las consultas ahora, María Laura, ¿querés que les hablemos ahora o esperemos a ver si... Dale, hablemos ahora de las reentregas, así ya queda todo listo. Bueno. Tanto el proceso de compras como el proceso de ventas, las notas ya fueron subidas y los archivos han sido devueltos a cada uno de los alumnos que lo ha entregado, ¿sí? María de la Paz pregunta si el de compras, sí, no sé quién de tu grupo, María de la Paz, lo entregó, pero yo corregí compras y ya subí absolutamente todo. Si no está, bueno, me mandan un mensaje, me avisan que no lo recibieron, pero he subido todas las notas. Aquellas tareas que no están aprobadas, las tienen que reentregar. A cada uno se les puso que que no está aprobado y que tienen que reentregarlo, y la fecha máxima de reentrega es el martes 7 a las 8 de la mañana. La van a subir en el mismo lugar donde subieron esta tarea. Hemos encontrado dónde se configura la tarea para que puedan hacer una reentrega en el mismo espacio. Así que aquel estudiante que subió el trabajo primero, lo va a volver a subir en el mismo espacio para que sea corregido nuevamente. Por ahí, María Laura, es importante, chicos, siguen subiendo varias copias del mismo grupo. Recuerden que hay un responsable para subir el archivo. Si en ese caso, o si tuvieron alguna dificultad y ese responsable no lo puede subir, pónganse de acuerdo y suba uno, porque hay grupos que han entregado 3 veces lo mismo, y yo hice lo siguiente, María Laura, tomamos el mismo criterio. Si uno de los que lo subió es el que estaba designado, corregimos ese. Y si no, corregimos el primero que nos apareció, porque hay algunos que lo suben a 1 hora, otros 20 minutos más tarde, otros 2 horas más tarde, no revisamos la última revisión, revisamos al responsable o al primero que encontramos si el responsable no lo subió. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo entre ustedes y hagan una única entrega, porque no podemos estar revisando todas las entregas y comparando si hay diferencias o no. A veces subieron una entrega después mejorada, bueno, el primero que tocó, ¿sí? Entonces, por favor, respeten eso que les pedimos del integrante responsable. En el caso que el integrante responsable no pueda, uno de ustedes asume ese rol, pero no sube el resto las cosas, chicos. Por favor, porque se nos complica bastante tener que estar bajando los archivos y revisando con la lista de grupos y demás. Entonces, sin nombrar de que hay gente que sube los archivos sin número de grupo, sin los integrantes, y ese es el otro tema que María Laura les quería hablar de los integrantes también. Necesitamos pedirles un favor. ¿Vieron la planilla de grupos que ustedes completaron cuando armamos los grupos? Bueno, seguramente hay compañeros que ya no siguen cursando, que abandonaron o por lo que fuera. Les vamos a pedir por favor que en esa planilla de grupos la actualicen y tachen, no lo borren, no lo saquen, sino que tachen a aquella persona que ya no forma más parte del grupo, ¿sí? Porque se fue por el motivo que sea, porque abandonó, porque no quiere seguir trabajando, por lo que sea. Entonces, cada grupo va a actualizar sus integrantes y va a tachar
a aquellas personas que ya no siguen participando. Porque si hay grupos que quedaron a lo mejor de un solo integrante, podemos unir con otro grupo, ¿se entiende? Así no trabaja solo. Pero nosotros eso en la virtualidad no lo sabemos. Si estuviéramos en el aula, veríamos a una persona trabajando sola y diríamos, bueno, qué sé yo, Soledad, juntate con Ismael para que terminen juntos el cuatrimestre. Entonces, como no sabemos si hay gente que está trabajando sola porque su grupo se desintegró, les pedimos, por favor, que tachen a aquellos integrantes que ya no forman parte de su grupo. Díganme si se entiende lo que estoy diciendo, por favor, porque a lo mejor uno se enreda en las palabras. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a empezar hoy con la última unidad de la materia. Es la unidad sumamente importante, digamos, no es que las André, otras no se le una importan. cosita más, Sí, perdóname, perdón. una cosita más, antes que me olvide. Yo corregí el proceso de compras, no sé, Andrea, cómo lo habrá hecho finalmente. Aquellos grupos que están aprobados, solamente hoy tienen aprobado la persona que envió el trabajo. Porque estoy esperando a tener de vuelta todos los que están mal y corregirlos y pasar la aprobación a todos los alumnos, ¿sí? Por eso no, aquellos que lo tengan aprobado todavía no les figura como aprobado porque no he hecho el paso final. Quería también esperar a la planilla, que esté actualizada la planilla tachando a aquellos alumnos que no forman parte más de los grupos para pasar las notas a los que correspondan. Por eso, Camilo, es que no lo tenés como aprobado, ¿sí? En los de ventas sí, yo lo pasé en todos los de ventas, basándome en los que me ponían los nombres de los integrantes. Si ustedes me ponían que eran 5 integrantes y en la planilla eran 6, el que no estaba no le pasé la nota. Yo supongo que ustedes como grupo, ese integrante no lo han puesto, entonces ya no los consideré. Tengo varios así, yo los pasé a todos, pero bueno, sí, después cuando hagan la revisión de los no aprobados, tendré que recorregir para aprobados y en el caso que esté aprobado el trabajo práctico, ¿sí? En los de, a mí solamente me faltó el grupo 19 de ventas. Todos los grupos entregaron menos el 19. Es el único grupo que a mí me faltó de entregar. Así que bueno. Del grupo después, 19 son Esquivel, Olivera y Álvarez. Es el único grupo que no entregó. Sí, a lo mejor María Laura entregó compras. El mío sí, podemos... en compras lo entregaron, pero no está aprobado, así que tienen que volverlo a entregar. ¿Está? Bueno, sí, chicos, puede ser que tengan aprobado compras y desaprobado ventas, ¿sí? O al revés, puede ser, digamos, cada uno. María Laura corrigió todo compras y yo corregí todo ventas, ¿sí? Para que tengan una idea, para ser más ordenadas en la corrección y trabajar con los mismos criterios en todos los grupos. Yo corregí todo ventas y María Laura todo compras, ¿sí? Puede ser que hayan aprobado uno y el otro no. ¿Sí? Ya vimos algunos errores en los de ventas, digamos. Mauricio, del grupo 14, está la parte de compras no está aprobado. Así que yo tengo que poner la nota. Ok. Claro, y en ventas pasó lo mismo. También ventas también lo tiene no aprobado. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a empezar hoy, como les decía, con esta última unidad, que es la unidad número 4, que corresponde a sistemas de información. Es una unidad sumamente importante, no es, como les decía, no es que las otras sean menos importantes, sino lo que sucede con esta unidad es que es la unidad que la vamos a establecer como vínculo o como nexo cuando entremos en segundo año en la materia sistemas y organizaciones. Entonces, es una unidad sumamente importante porque es la que comienza a darles la base de lo que el día de mañana en sus futuras profesiones van a trabajar, que es desarrollar y definir, desarrollar y diseñar también sistemas de información. Fíjense que la materia se llama sistemas y organizaciones, y por algo pone la palabra sistemas al principio, digamos, porque es a donde vamos a trabajar y a donde vamos a apuntar. Para hacer un recuento de hasta dónde hemos estado ahora, yo ahora les voy a poner la presentación de solo una ficha de sistemas de información que vamos a trabajar asociado al proceso de la organización bajo análisis. Esperen que voy a ir grabando. Bien, gracias por hacerme acordar. Si ya les... ¿Ah? Entonces, como les decía, vamos a trabajar en esta primera ficha los sistemas de informaciones asociados a un proceso de la organización bajo análisis.
¿Hay otras formas de definir sistemas de información? Sí, hay muchas formas de definir sistemas de informaciones. Yo sé que han estado trabajando con la profe Alejandra el martes porque nos contó ella el tema de dato e información, lo que era un dato, lo que era una información, cómo cambiaba según el sistema, aquello que podía ser dato en un momento y se podía transformar en información en otro momento. Y los sistemas de informaciones uno los puede diseñar o pensar en distintos escenarios, si le llamáramos así. Uno de los escenarios que vamos a ver hoy es el basándose en un proceso de la organización. Otro escenario, uno puede diseñar un sistema de información para algo que no tiene un proceso, que por ejemplo, imagínense cuando diseñaron los sistemas de información para Mercado Libre, o para Globo, para Rappi, digamos, era para una aplicación particular, o uno puede diseñar un sistema de información pensando en resolver un problema, que no esté abocado a un proceso específico de la organización, sino que esté abocado a algo más integral en la organización, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo nos dan los tiempos. La idea que teníamos era tratar de presentar un poquito de cada uno, pero bueno, vamos a ver cómo nos dan los tiempos, y la idea es que ustedes puedan afianzar, la idea nos interesa más que afiancen, más que vean variedad, sino que afiancen el concepto de sistema de información, y a medida que avancen en la carrera, la variedad solita va a ir apareciendo con enunciados en ASI, con actividades en diseño, y seguramente se va a afianzar mucho más cuando estén con María Laura en proyecto final, digamos, que es donde miran en todo, digamos, y tienen que decidir hacia un diseño, un sistema de información. Entonces, bueno, pensando en esto, el primer camino es el camino que es el que ya conocemos, porque nosotros en la unidad anterior identificamos un proceso bajo análisis en la organización y lo trabajamos. Teníamos en claro que había muchos procesos en esa organización, pero nos focalizamos en uno, y sobre ese proceso, ¿se acuerdan que identificamos cuál es el diagrama de estructura básica y definimos la secuencia de actividades? Entonces, sobre eso que conocemos es lo que vamos a trabajar ahora. Para eso, vamos a hablar un poquito de qué es un sistema de información. Yo esto lo voy a hablar un poquito general, la profe Alejandra lo va a trabajar un poco más en detalle. Ella, si bien no dio sistemas de informaciones, pero bueno, yo quisiera ahondar un poquito en el concepto. Ella después va a hablar un poco más de la teoría, va a hablar un poco más de las características que tienen que tener estos sistemas de informaciones, que apuntan al teórico, que nos dan una base para entender el práctico, pero no es que las necesitemos y las vamos a trabajar, pero sí les va a servir como base para entender el práctico. Entonces, el concepto de sistema de información que más se adecua o que más nos cierra a nosotros, porque van a encontrar muchas definiciones de sistema de información, pero esta es la que más nos gusta, que es un conjunto de elementos o componentes que están interrelacionados, que recaban entradas, que manipulan esas entradas a través de un proceso, que almacenan datos y que los distribuyen hacia una salida, y que dan información y que deben cumplir un objetivo. Fíjense que en esto siguen apareciendo conceptos que ustedes ya conocen. Vuelve a aparecer la palabra entrada, vuelve a aparecer la palabra procesos, vuelve a aparecer la palabra salida, y lo que se suma acá es una palabrita que es almacenar datos, ¿sí? Que es lo que el sistema debe guardar o debe recordar para poder hacer las cosas que va a tener que hacer, ¿sí? Va a tener que guardar esa información. Pero lo demás es todo lo que ustedes ya vienen conociendo hasta el momento. ¿Alguna duda al respecto de esta definición? En el chat, parece que no. Bien, entonces, vamos siguiendo entonces un poquito con esto. Para avanzar con esta unidad, vamos a volver a ese famoso esquema que ustedes conocen y que lo han trabajado desde el principio del cuatrimestre. En la entrada, que es lo que está ubicado a la izquierda, vamos a recibir datos nosotros, ya lo vamos a ver cómo, ¿sí? A nosotros, a nuestro proceso, nos van a entrar datos que los vamos a necesitar para poder hacer ese proceso. Ese proceso se realiza a través de operaciones con datos. Y cuando usamos este proceso, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que los procesos eran sinónimos de alcances? ¿Se acuerdan cuando veíamos la unidad de entrada, proceso, salida y hablamos que proceso era igual a alcances? Acá va a seguir exactamente igual. En esta parte de procesos vamos a definir alcances. Pero ¿qué va a pasar con estos alcances? Los vamos a asociar o les vamos a recomendar con María Laura un grupo de palabras, perdón, de palabras no, de verbos, que son los que nos van a ayudar a definir estos alcances del sistema de información. ¿Cuáles serían esos verbos?
en esta primera instancia son acotaditos. A medida que avancen en la carrera van a ver que esa lista de verbos crece, se transforma, se actualiza, se modifica, porque ustedes van a tener herramientas. Por lo tanto, ahora, con María Laura, queremos centrarnos y que ustedes se manejen con esta lista de verbos, ¿sí? Para ayudarlos y que los organice un poco más. El primer verbo que aparece es el registrar. ¿Qué entendemos por el registrar? Es cuando el sistema de información debe guardar algo. Yo necesito registrar los datos de un cliente, necesito registrar los datos de un proveedor, necesito registrar el pedido que me hizo ese cliente. Eso es registrar, esa es la acción para el sistema de registro. El consultar es una palabrita que está asociada a lo que uno averigua, consulta la disponibilidad de productos, consulta la existencia de un cliente, consulta los datos de un proveedor, hace una consulta dentro de este sistema, ¿sí? El actualizar tiene que ver con una función específica dentro de este proceso. Entonces normalmente uno puede actualizar algún dato de un cliente, algún dato de un proveedor, ¿sí? Nosotros vamos a ver que esta palabrita actualizar se las ponemos, pero cuando nosotros hablamos de actualizar, no estamos a veces actualizando el stock propiamente dicho cuando, por ejemplo, llega un producto del proveedor y yo controlo que esté todo bien y registro. Cuando yo hablo de que registro la mercadería, ahí ya estoy actualizando el ingreso de la mercadería. Si yo hablo de ventas, digo que vendo un determinado producto, por ejemplo, vendo un mouse, cuando yo registro la venta, automáticamente estoy actualizando el stock de ese mouse, se descontó uno, ¿sí? Este actualizar lo vamos a dejar para actividades específicas en las que nosotros necesitemos actualizar algún dato, o a veces, por ejemplo, encontramos en algunos lugares donde dicen, bueno, una vez al mes se revisan todos los productos y todos aquellos que están vencidos se los saca. Entonces, esa actualización no fue resultado de algo que me ingresó por una compra o que me salió por una venta, sino que pasó en un momento determinado porque hice algún control y descarte aquellos productos vencidos o aquellos materiales que están rotos, ¿sí? Entonces, ese actualizar ingresa en ese momento a formar parte. El calcular es el resultado de hacer algún tipo de operación, cuando uno necesita calcular un determinado monto, cuando uno necesita calcular un determinado descuento, algún cálculo que necesita hacer en el sistema que sea específico y que sea importante, que uno lo tenga en cuenta, y ahí lo utiliza a esa función o a esa operación con los datos. El otro es el generar y el emitir. Normalmente con María Laura nos gusta ponerlos por separados. En la resolución que vamos a trabajar hoy los puse juntos por una cuestión de espacio, digamos, pero normalmente hablamos del generar cuando el proceso hace algo. Por ejemplo, genera una factura, genera un pedido de cotización a un proveedor, genera una orden de compra. ¿Y el emitir qué es? Es el resultado con el cual termina ese proceso. Esa emisión pueden ser en varios canales. Uno puede emitir un listado o esa emisión puede ir a través de un correo electrónico. Uno puede hacer una emisión a través de un correo electrónico. No siempre el emitir está asociado a un papel. Entonces, por eso es que a veces los consideramos con María Laura separado, porque a veces uno puede hacer una reemisión de un listado, puede reenviar un correo, reenvía un pedido de cotización y no necesariamente lo generó, ya lo tenía, sino que a lo mejor lo mandó y se equivocó la dirección del correo electrónico del proveedor y lo puso mal. Entonces lo vuelve a enviar, entonces hace la acción de emitir nuevamente ese formulario que había sido generado, ¿sí? Ese sería el grupo de palabritas con el que vamos a trabajar y que van a tomar datos, los vamos a procesar usando algún grupo de esas palabras, vuelvo a decir palabras, son verbos, y luego de eso va a generar o va a dar una salida, y esa salida va a ser información. Esa información va a permitir tomar decisiones. Acuérdense que los sistemas de información permiten tomar decisiones en distintos niveles de la organización. Ustedes habrán visto que hay niveles estratégicos, niveles operativos, niveles tácticos. Cada uno necesita tomar decisiones y va a basarse en esa información que le va a dar el sistema de información para tomar decisiones y decidir. Por ejemplo, me da un listado de cuánto vendí un determinado producto en un mes, entonces a lo mejor se puede tomar una decisión de decir, bueno, este producto que se está vendiendo mucho lo vamos a promocionar. Este que se está vendiendo poco, vamos a hacer una super promoción de descuento para que este producto salga. Entonces, en base a eso, uno va a tomar decisiones. ¿Alguna duda de esto que pregunté hasta ahora?
De esto que pregunté, perdón, de esto que apliqué hasta ahora. Ahí le estuve contestando a Celina, porque dice que el actualizar también ocurre cuando se ingresa o sale mercadería. Entonces yo le dije que sí, que ahí se actualice el stock, siempre que no sea un artículo nuevo. Primero lo registro y después lo actualizo. Exactamente, ¿sí? La idea del actualizar lo vamos a dejar para cosas puntuales, porque si no, cada vez que registran una venta, hacen una actualización de stock, ¿sí? Entonces, la idea es dejarlo para aspectos puntuales. Cuando uno habla de el registrar una venta, parte de la actividad de registrar es descontar ese producto del stock. Cuando uno habla de un registro de una compra, parte de la actividad de registrar es actualizar lo que ingresó en esa compra, ¿sí? Entonces, como para que no hagan recetas, digamos, de cada una de las cosas, consideremos así de esa manera, y después les van a pedir, les va a servir como para vincularlo con ASI. También Sí, la salida, perdón, no, que sí, el hay justo actualizar, por abrí el ejemplo, chat. puede ser con respecto a, qué sé yo registro a un cliente nuevo y después el cliente cambió su teléfono. Entonces, ahí actualizo los datos del cliente porque modifico el teléfono solamente y no el resto de la información del cliente. Exactamente, María Laura, ¿sí? O de repente ese cliente cambió su condición frente al IVA, o algún tipo de situaciones en las cuales necesito hacer una actualización. Mauricio pregunta si puedo repetir la salida de la parte de información. Sí, las salidas, ustedes ya eso lo vieron, ¿se acuerdan cuando hicimos en el proceso que identificábamos cuáles eran los documentos y definíamos cuáles son los documentos que participan? Bueno, todo eso es salida, todo lo que sale y permite a la persona que va a trabajar con el sistema de información tomar decisiones. Ahí lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más claro para que podamos cerrar un poco esta idea. Voy a avanzar un poco más, de última, si sigue quedando la duda Mauricio o alguien más, tenganla presente, y si no queda claro con la explicación desde el punto de vista práctico, lo retomamos y hacemos la explicación de nuevo. Para eso, chicos, vamos a volver a nuestro querido ejercicio de la panadería, que ya todos lo tenemos claro, que ya todos lo conocemos, que lo hemos trabajado, y lo vamos a hacer sobre el ejercicio que tiene su mirada en el proceso de compras, ¿sí? Que es el proceso con el cual nosotros trabajamos e hicimos el paso a paso para entender la unidad número 3. Lo puse ahí simplemente a los fines de refrescar la memoria, pero ya todo el mundo lo tiene presente, porque lo hemos estado trabajando, ¿sí? ¿Qué hacíamos hasta ahora nosotros o qué conocíamos? ¿Sí? Nosotros lo que teníamos hasta ahora era el de estructura básica, ¿sí? ¿Se acuerdan en esos ejercicios que estuvimos trabajando? Entonces, vamos a mirar nuestro proceso de estructura básica. Esto es lo que conocíamos cuando definíamos el proceso de comprar materia prima. Teníamos identificado cuál era el evento que daba inicio, teníamos identificado cuál era el objetivo, teníamos identificado cuál era el resultado de valor que generaba ese proceso, y teníamos identificados cuáles eran los recursos que formaban parte. ¿Sí? Esto es lo que hicimos en la unidad 3, no es nada nuevo. Tomando como base eso, porque recuerden que dijimos que vamos a trabajar con el sistema de información asociado a un proceso, ¿sí? Es decir, en este caso vamos a definir un sistema de información que dé soporte al proceso comprar materia prima, tomando como base eso que ustedes ya hicieron, no es que lo desecho y no lo vuelvo a tener más en cuenta, sino que tomando como base eso, de este diagrama, ¿qué voy a centrar o qué voy a sacar para el sistema de información? Voy a sacar, a ver, ahí está, esta parte, espera, vamos a, esperen que, uy, se me fue para atrás, ¿está? Vamos a centrarnos en esta parte, en el objetivo, ¿sí? Vamos a mirar el objetivo que habíamos definido para el proceso comprar materia prima, y ese va a ser un punto de partida para empezar con el sistema de información. Pero no solo vamos a mirar eso, no solo esa parte, sino que también vamos a mirar el diagrama con el que habíamos trabajado, ese diagrama de actividades. También va a formar parte de nuestra mirada para definir el sistema de información. Es decir, que para poder hacer el sistema de información, tomando como base un proceso bajo análisis, vamos a tener que hacer primero esta parte, definir el proceso a través de la estructura básica y definir el diagrama de actividad. Teniendo esas dos cosas, es que vamos a empezar a definir el sistema de información de la siguiente manera. Lo primero que vamos a identificar, yo acá puse los puntos, pero ya vamos a trabajar cada uno de los puntos por separado.
El primer punto es definir el objetivo del sistema de información. Ese objetivo se va a definir exactamente igual cumpliendo las reglas que ustedes conocen, que se redacta con una oración, que comienza con un verbo infinitivo y que tiene que estar definido de manera completa. La diferencia es que nosotros les vamos a ayudar con ese verbo que tiene que empezar a definir el sistema de información. Luego de eso vamos a identificar entradas del sistema de información, alcances y salidas, como lo veníamos haciendo en las actividades de la unidad número 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos el paso a paso? Vamos a ir paso a paso. Ahí es lo que les decía, vuelvo a ese ejercicio que teníamos. De ese ejercicio, yo les había contado que para definir el objetivo del sistema de información, mirábamos esa parte. No quiere decir que las otras partes no son importantes. Son importantes. De hecho, las van a usar en segundo año. En primer año vamos a acotar un poquito la mirada. En segundo año ya van a tener una mirada más acerca de estos recursos humanos y también de estos eventos, de este evento disparado. En primer año simplemente nos vamos a focalizar ahí. Tomando como base el objetivo del proceso, comprar materias primas, que en este caso era realizar la adquisición de las materias primas necesarias para la fabricación de productos de panificación, es que vamos a definir el objetivo del sistema de información. ¿Qué quiere decir que vamos a mirar? Yo no voy a poder redactar un objetivo del sistema de información que sea de ventas. Si yo estoy hablando del proceso de comprar materias primas, el objetivo del sistema de información tiene que estar asociado con ese objetivo que yo definí ahí. Para eso, con María Laura le vamos a dar una receta que por ahora la vamos a aplicar, como les digo, más adelante van a ver que esa receta se va a flexibilizar y va a ser mucho más distendida y mucho más amplia, que es un juego de palabras. Ese juego de palabras es brindar información para, ¿sí? Así va a empezar el objetivo de nuestro sistema de información. Brindar información para, ahí la voy a remarcar, brindar información para. Y ahí tenemos que decir para qué. Yo no puedo decir brindar información para comprar materias primas. Yo tengo que definir qué quiero hacer, porque el comprar es parte del proceso de negocio, pero el sistema de información, y que normalmente lo asociamos a un sistema informático o a una computadora, la computadora no compra la materia prima, hace una gestión para que alguien físico vaya y trate con un proveedor y compre la materia prima. Entonces, asociamos o ponemos palabritas como gestionar o administrar. Entonces, eso se va a encargar el sistema de información. Brindar información para gestionar las compras de materias primas de la panificadora La Sorpresa, ¿sí? Fíjense que acá ya no ponemos para la fabricación de productos, porque eso lo identificamos en el proceso, que el proceso sí nos tiene que quedar en claro que es para hacerlo, esa actividad que es producir y fabricar los productos. Acá hablamos a nivel de información. ¿Por qué? Porque el sistema de información no va a fabricar nada, el sistema de información va a permitir gestionar esas compras para la panificadora La Sorpresa. ¿Va quedando alguna duda de cómo definir el objetivo? María Laura, yo perdí el chat ahora. No preguntan nada, Andrea, así que se entiende, me parece. Entonces, mirando esto, uno arma el objetivo con esta frase inicial, brindar información para. Las palabritas asociadas acá son gestionar o administrar. Son indiferentes las dos. Gestionar, normalmente con María Laura siempre hacemos referencia a que es mucho más amplio el gestionar. El administrar es una tarea más específica. Entonces, normalmente nos gusta a nosotros poner palabras gestionar, significa que va a trabajar con toda la información para comprar la materia prima, y queda definido de esa manera. Una vez que tenemos definido el primer punto, que es el objetivo del sistema de información, ¿qué controlamos con María Laura? Que si ustedes acá me están poniendo compras de materia primas, yo acá tengo que encontrar algo relacionado con las compras de materia prima. Si yo acá veo brindar información para gestionar los proveedores, y acá estoy hablando de las compras, el objetivo del sistema de información está quedando muy acotado. Está dando un pedacito de soporte a todo lo que es el proceso de las compras de materia prima, ¿sí? Entonces eso es lo que controlamos, que la consistencia que ustedes redacten acá sea lo suficientemente abarcativa cuando definan el objetivo del sistema de información. Entonces el punto 1 ya está listo, así se define el objetivo del sistema de información. Vamos a pasar al segundo punto, que en realidad va a ser el tercero.
Hay varias formas de hacerlo. Yo pensaba, justo le contaba a María Laura que hemos estado hablando con ella, y también me he juntado con la profe Claudia, que ustedes también la han visto en estas instancias que hemos hecho en común. ¿Cuál sería la mejor forma? Y desde el punto de vista gráfico, dijimos, volvamos a esa famosa tablita que teníamos antes, que la retomamos desde años anteriores, para que gráficamente por ahí a veces los ayude. Entonces vamos a trabajar con estos 3 puntos: las entradas, los alcances y las salidas. Sugerencia que les hacemos con María Laura: el segundo punto con el que deberían trabajar es lo que llamamos el tercero, los alcances. Es decir, que ustedes tengan en claro qué es lo que el sistema de información va a hacer. Para eso, ¿sí? Che, André, queda Sí. menos de un minuto. ¿Por qué no Bien, cerramos bueno. acá para volver a grabar desde acá, desde la próxima? Exactamente, entonces, así será. Bueno, vayan mirando, vayan recordando, vayan leyendo, mientras tanto, acá al costadito.